Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión, a la palabra que el Señor tiene para todos nosotros. Venimos hablando sobre la fe, como el medio por el cual nosotros nos apropiamos de las promesas del nuevo pacto. Hoy quiero enfocarme sobre un tema, que si esta fe es para tener resultados hoy o tener resultados mañana. ¿Para cuándo es esta fe? ¿En qué momento o cómo es que nosotros debemos de conceptualizarla? Vamos a ver que la fe es una certeza, pero de algo que ya ha sucedido. La definición en Hebreos 11:1 lo deja claro, que dice después: la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, no es que estoy teniendo certeza de estar esperando, sino tengo certeza, seguridad absoluta de que ya tengo lo que se espera. Eso es lo que quiere dar a entender el versículo, la convicción de lo que no se ve. Así que la palabra certeza acá implica estar completamente seguro que lo que Dios ha prometido ya es una realidad. Y la convicción de lo que no se ve va más allá de nuestra expectativa. Es una seguridad interna de que lo invisible es tan real como lo visible. Por lo tanto, tener fe significa que no solamente crees en que Dios puede hacerlo y va a hacer algo, sino que actúas y oras con la convicción de que ya lo hizo, aunque aún no lo veas manifestado. Esto es muy importante, porque en algunas ocasiones, o en varias ocasiones, creo que la mayor parte de las veces se puede dar el caso de que se ora y no hay una manifestación inmediata. Ahora, hay mucha tela que cortar al respecto, ¿verdad? Pero vamos a ir abarcando estas cosas poco a poco. Sigamos el hilo de esta palabra, y al final yo espero pues que todo quede más claro, porque no quiero confundir a ustedes, hermanos, porque realmente no es tan simple. La fe no es tan simple como pareciera, porque hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchas cosas que voy a ir hablando en el transcurso de este mensaje. Pero estamos claros de que la fe es una convicción de algo que ya se hizo, de algo que ya sucedió, aunque no haya una manifestación en el momento. Ejemplos bíblicos de fe como algo que ya fue dado. Primer ejemplo, veamos a Abraham y la promesa de tener un hijo, según Romanos 4:17, de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le dijo a Abraham que sería padre de muchas naciones antes de que tuviera a Isaac. Antes de que tuviera a su hijo Isaac, Dios le dio la promesa, el Señor, de que él sería padre de muchas naciones. Ahora, Abraham creyó que la promesa ya era una realidad, incluso antes de que Sara quedara embarazada. Su fe no se basó en la espera de que algo sucediera, sino en la certeza de que ya había sido hecho por Dios, aunque no se había manifestado. Segundo ejemplo, veamos a Jesús y la higuera, según Marcos capítulo 11, del versículo 13 al 14 y del versículo 20 al 24. Cuando Jesús maldice la higuera, lo hace con certeza de que ya estaba seca, aunque los discípulos no vieron el resultado inmediatamente. Ahora, en este sentido, Jesús enseña en Marcos capítulo 11, versículo 24, que todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será concedido. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido y os será concedido. Ahora, todo dentro del marco de la palabra de Dios. La fe se basa en la palabra de Dios. Inclusive la fe viene por el oír esa palabra. Ahora, no se basa
en algo personal, en un capricho, en un deseo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todo lo que se nos ocurra pedir se cumple este versículo de Marcos capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidáis en oración, creed que lo habéis recibido. Entonces, si nos vemos aquí este versículo que dice que todo lo que pidamos en oración, pues obviamente aquí faltó una acotación, ¿no? Todo lo que pidas en oración, que sea voluntad del Padre. Que sea voluntad del Padre. Si es la voluntad del Padre, va a conceder lo que tú pidas en oración. Así que tú tienes que pedir con fe para que eso ocurra. Creed que lo habéis recibido y os será concedido. Así que la clave es esta. Creed que ya lo habéis recibido. Esa es la clave. La fe ve el cumplimiento como algo ya realizado, aunque el tiempo físico lo manifieste después. Tercer ejemplo, la sanidad de los 10 leprosos en Lucas capítulo 17 del versículo 12 al 19. Jesús le dijo a los leprosos que se fueran y se presentaran a los sacerdotes una vez que oró por ellos y fueron sanados, lo cual era el procedimiento para declarar que alguien había sido ya limpio. Aunque aún estaban enfermos físicamente, al obedecer y actuar en fe, fueron sanados en el camino. Ellos fueron sanados. Ellos actuaron como si la sanidad ya hubiese ocurrido. Ellos creyeron firmemente de que la sanidad sí ya estaba manifiesta en ellos. Creyeron en la palabra de Jesús. Ahora, fe y la realidad espiritual. La verdadera fe se basa en la realidad del carácter y la palabra de Dios, no en lo que nuestros ojos ven. Es decir, si nosotros oramos y no sucede lo que nosotros estamos orando, entonces, pues aquí obviamente nosotros queremos que suceda inmediatamente, pero si no sucediera, nuestra fe no puede basarse en lo que vemos. La fe tiene que basarse precisamente en lo que no se ve, es la certeza o la convicción de lo que no se ve. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio, así que cuando Él promete algo en su plano eterno, ya está hecho. Nuestra fe simplemente tiene que alinearse con esa realidad. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios es tan poderosa que una vez pronunciada, su cumplimiento es una realidad, aunque no se vea manifestado en el momento. ¿Es correcto entonces decir que la respuesta ya se dio? Sí, en el plano espiritual la respuesta ya se dio porque Dios lo declaró. La fe no está esperando un quizá o un tal vez, sino que descansa en la certeza de que Dios ya ha obrado. Lo que ocurre es que en el plano físico o temporal a veces hay un proceso antes de que veamos la manifestación completa. Sí, a veces las cosas funcionan en función del tiempo y de un proceso. Esto no significa que la respuesta esté en el plano espiritual en un proceso, sino que nosotros estamos viendo el cumplimiento progresivo en el plano físico o plano natural. Entonces, la actitud correcta de fe, tu postura es coherente. Bueno, la fe espera como algo incierto. La fe no espera como algo incierto, sino que cree que ya se ha recibido. Pero también debemos de aclarar tres cositas acá, o dos cositas. Primero, esta fe no es un acto de autoconvencimiento, es decir, no es un asunto de lavarse el cerebro, por así decirlo, ¿no? De que las cosas ya ocurrieron y estar allí mentalmente, no, sino que es un asunto de confianza absoluta en lo que Dios ha declarado, no en un lavamiento cerebral o una declaración
positivismo, de positiva nada más. Segundo aspecto es que la fe sigue siendo compatible con el tiempo y la soberanía de Dios, aunque la respuesta ya esté dada en el plano espiritual. Su manifestación en el tiempo físico puede depender de factores, de múltiples factores, que algunos de los cuales pues podemos entender y otros que tal vez posiblemente Dios no lo va a revelar, lo va a dejar a su propio criterio. Ahora, hay una diferencia entre fe y esperanza que quiero que todos nosotros podamos entender. Que fe, según Hebreos 11:1, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que la fe, según esta definición, no es una espera con posibilidad futura, porque la fe es una certeza para hoy, no es una certeza del mañana. Sí, las cosas que se esperan todavía no han sucedido, pero es la certeza de lo que se espera, es decir, ya sucedió, está sucediendo. La fe no espera como posibilidad futura, sino que actúa con la certeza de lo que Dios ha dicho o prometido, que ya está hecho, aunque no sea visible en el plano físico. Fe significa vivir y actuar con convicción de lo declarado por Dios, de que esto ya es una realidad presente. Esa es la fe. Ahora, la esperanza, Romanos capítulo 8, versículo 24 al 25, dice así: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Bueno, aquí la esperanza se enfoca en un futuro esperado y se acompaña de paciencia para poder verlo cumplido, el anhelo de lo que aún no se tiene completamente. Entonces veamos que aquí hay diferencia entre lo que es fe y lo que es esperanza. La fe vive en el presente como si lo prometido ya estuviese cumplido, mientras que la esperanza mira hacia el futuro esperando con paciencia. Ahora, ambas pueden trabajar juntas, pero la fe tiene un carácter más inmediato. La fe no espera porque ya posee. La fe no espera porque el creer que eso se realizó es ya. Tu afirmación, ahora, la afirmación de que la fe no espera en términos inciertos ni potenciales, porque sería simplemente esperanza, es sólido este concepto y bíblico. La fe posee espiritualmente desde el momento en que se cree. La fe se posee espiritualmente desde el momento en que cree. Esto lo vemos claramente en las palabras de Jesús, Marcos capítulo 11, versículo 24, que dice: por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que ya lo habéis recibido y os será concedido. Aquí Jesús enseña que la fe no se limita a esperar, sino que cree que ya recibió la respuesta, aunque la manifestación física sea futura. Ahora, un caso, y cuando nosotros estamos orando, cuando tú, por ejemplo, oras por algún tipo de dolencia o enfermedad que tú tengas o que otra persona tenga, la sanidad es una promesa de Dios del nuevo pacto. Si el nuevo pacto te cobija a ti que tienes el problema y vas a orar tú mismo por tu sanidad, o vas a orar por otra persona y el nuevo pacto cobija a esa persona, los dos, esa persona también está en el nuevo pacto cobijado, ha hecho un pacto con Dios como hijo de Dios. Entonces la sanidad es una promesa del nuevo pacto. La fe entonces entra a funcionar allí, haciendo que esa promesa se haga realidad. Para que se haga realidad, entonces tiene que haber la sustancia de esa sanidad, la sustancia de lo que se espera que es la sanidad, que eso es la fe. Ahora, si hay una convicción total y absoluta de que la sanidad ya es un hecho,
entonces no solamente debemos de confesarlo con nuestra boca, sino creerlo en nuestro corazón. Y el problema está allí. El problema está que cuando decimos con nuestra boca, declarando la sanidad, y vemos que tal vez con los hechos no se están manifestando, entonces nosotros comenzamos a cambiar el concepto de la fe por la esperanza, esperando ser sanados. Entonces decimos que tenemos fe porque estamos esperando ser sanados. No, y se está contradiciendo. Aquí la esperanza se contradice con la fe, porque no es lo mismo. Estamos teniendo esperanza, no fe, porque la fe es una convicción de algo que ya Dios ha hecho ya lo hizo el Señor. Ahora tengo que creer yo y mantenerme en fe, aunque no se manifieste físicamente aún la promesa. Tengo que seguir creyendo que ya se hizo. ¿Sí? Tengo que seguir creyendo que ya se dio, porque Dios ya lo hizo. En el mundo espiritual ya se hizo. Tienes que mantenerte ahí. Si tú en tu mente cambias porque ves que físicamente no sucede, no está sucediendo, si tu mente cambia ese concepto y te cambias por el concepto de que estás esperando ser sano, estás con esa actitud de ser sano, entonces anulaste la fe. Cambiaste la fe por la esperanza y la anulaste. El poder de la fe ahora no puede ser, no va a suceder, porque la fe lo que hace es manifestar lo que no se ve, manifestar la promesa. Ya no hay fe, lo que hay es esperanza. Y lo que Dios quiere es que tengamos fe. La esperanza es buena, sí, para algunas cosas tenemos que tener esperanza, pero para otras tenemos que tener fe, no esperanza, porque no es compatible en ciertas condiciones, no es compatible la fe con la esperanza. Ejemplo práctico de fe en la sanidad. Si oras por sanidad de algo, por ejemplo, como gastritis o cualquier otra dolencia, si tienes fe, crees que la sanidad ya fue dada desde el momento que oraste. ¿Por qué? Porque primeramente Dios es quien sana. Éxodo capítulo 15, 26 dice, yo soy el Señor, tu sanador. Además, Jesús ya proveyó la sanidad en la cruz, Isaías 53, 5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Segundo aspecto, es que no es necesario esperar que algo suceda, porque ya por fe se hizo realidad en el plano espiritual. Falta que se manifieste en el plano natural. Lo que ocurre después es que tu cuerpo físico se alinee, lo que deseamos es que el cuerpo se vaya alineando con la realidad espiritual. Mientras tanto, tienes que actuar como alguien que ya ha sido sanado mentalmente, con tu boca. Tienes que proclamar también lo mismo, porque esa es la convicción absoluta que caracteriza a la fe. La fe como certeza absoluta y presente. El conflicto se aclara al entender que la fe hay tres aspectos. Primero, que no espera el cumplimiento, sino que vive como si ya estuviera hecho. Esto lo vemos en Abraham, Romanos capítulo 4, versículos 20 al 21. Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Abraham no dudó, sino que se fortaleció en fe. Es decir, se arraigó más en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham actuó como si ya fuera padre de muchas naciones, aunque físicamente no veía la evidencia y nunca la vio. Sí, porque por la fe muchos pudieron ver los resultados, pero también por la fe muchos no vieron la manifestación y el producto de esa fe. No la vieron en su tiempo, sino que sucedió tiempo después, porque era profético. Entendamos entonces los tiempos del Señor. Ahora, si estamos hablando de sanidad, no vamos a hablar que la sanidad se va a hacer 100 años después, porque no tiene sentido. Pero esta era una promesa que iba más allá de los tiempos de Abraham. Segundo aspecto,
que la fe es independiente de lo visible. Según de Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, andamos por fe, no por vista. Andamos por fe, no por vista. La fe no se basa en los sentidos que tenemos físicos, ¿no? No se basa en los ojos, en la vista, en el tacto, no se basa en nuestros sentidos naturales, sino en una realidad que ya Dios ha declarado en el mundo espiritual y que nosotros la creemos que es una realidad total en el mundo natural, aunque con nuestros sentidos no se ha percibido. Tercer aspecto es que la fe no es esperanza, porque la fe es presente y es una seguridad. La fe, la esperanza no es presente y tampoco implica seguridad, porque no tenemos seguridad de algo que estamos esperando. No tenemos seguridad. Simplemente es esperanza. Es algo positivo, sí, es algo positivo, pero en el caso de que las promesas del nuevo pacto se hagan realidad en nuestra vida, no es suficiente. Requerimos la fe, porque la fe implica tiempo presente y implica certeza, seguridad absoluta. Si dices, Dios me va a sanar, o dices, Dios hará esto, eso refleja esperanza, no refleja fe. Ahora, si dices, Dios ya me sanó, o Dios ya hizo esto, eso refleja fe. Conclusión, en cuanto a este mensaje, es que la fe no espera que algo suceda, sino que vive y actúa como si estuviera ya hecho, porque está basada en la certeza de lo que Dios ha prometido y que esto ya es una realidad espiritual. En el caso de la sanidad, orar con fe significa creer que ya estás sano, porque Dios lo ha declarado, y actuar en consecuencia. La manifestación física o visible es solamente una alineación con lo que ya es verdad en el plano espiritual. Tenemos que tener esta convicción, esta seguridad en cuanto a la palabra que he estado enseñando en este día, para poder alinear nuestra mente al concepto correcto bíblico de lo que la fe implica. Entonces no confundamos fe con esperanza. Es lo más común, lo que se da. Muchas veces la sanidad no ocurre porque estamos esperando. No tenemos realmente fe, porque la fe es para allá, es hoy, no para mañana. Entonces decimos que tenemos fe porque creemos que vamos a ser sanados, y allí está mal. Al creer que estamos siendo sanados, decimos que tenemos fe. No, y eso no es fe, eso es esperanza, no es fe. Entonces entendamos bien eso, porque al nosotros ver que las cosas no suceden, entonces cambiamos nuestra narración, cambiamos nuestro discurso, nuestras palabras, y así como nuestras palabras suenan, comenzamos también a creer lo mismo y nos comenzamos a engañar. O comenzamos a tener una confusión creyendo que eso es fe cuando no es fe. La fe permanece perseverante, firme, con certeza, constante, hasta que se dé, hasta que suceda. ¿Que se dé qué? Que se dé en el plano físico, no es que no se haya dado en el plano espiritual. No, es mejor corregir, mejor no digamos hasta que se dé, sino hasta que se manifieste lo que ya se dio en el plano espiritual. Se dio en el plano espiritual, se ha dado, se ha declarado en el plano espiritual, siempre y cuando, eso sí, sea la palabra de Dios. Con mucho cuidado eso, porque se podría dar esto a manipulación humana, al egocentrismo, a manipular la palabra de Dios a conveniencia y querer manipular también a Dios a nuestro antojo. No, todo va conforme a la palabra de Dios. Tú puedes, si es una promesa, tú puedes reclamar esa promesa del nuevo pacto. Asirte de la promesa, tienes el fundamento, tienes la base bíblica. Asirte de la promesa, creer en la promesa, eso es fe.
y entonces acercarse delante de Dios y recibir la salud y la sanidad como parte de la verdad del nuevo pacto que Dios tiene para tu beneficio. Alabamos al Señor. Bueno, esta es la palabra de Dios. Actuemos consecuentemente con lo que Dios nos viene enseñando para que vayamos avanzando. No cometamos los errores que ya el Señor nos viene aclarando, ¿no? Lo que hemos aprendido, en otras palabras, mantengamos ese aprendizaje, retengamos la enseñanza y sigamos creciendo en la fe y en los conceptos que venimos predicando. Sigamos aprendiendo y desarrollando los conceptos correctos de qué es la fe que nos permite apropiarnos de las promesas del nuevo pacto y cómo es que funciona, qué debemos de hacer nosotros, cómo debemos de comportarnos en cuanto a este tema. La fe, es diversa en el sentido de del contenido, del conocimiento de lo que la fe implica. Y es un tema un poquito difícil a veces de tratar, porque a veces hay cosas que no suceden como uno quisiera. Por ejemplo, podemos tener fe que el Señor va a venir a arrebatar su iglesia, pero esa es más esperanza que fe. ¿Sí me explico? Podemos hablar y decir, sí, yo tengo fe en que el Señor va a venir por su iglesia. Tú puedes decir eso. Pero realmente eso es más esperanza que fe. Y a veces confundimos un poquito nuestra forma de hablar. Nosotros podemos tener fe en que, por ejemplo, nuestro ministerio o el llamado que tenemos en Dios, pues se va a concretar, sí, pero eso es más esperanza que fe. Eso es más esperanza que fe. Confundimos mucho la esperanza con la fe. Sirva este mensaje para aclararlo, para que lo tengamos muy presente y actuemos en consecuencia, siempre con la fe. El justo vivirá por la fe, dice la palabra de Dios. El justo camina por la fe. El justo crece por la fe. El justo se desarrolla por la fe. La fe es fundamental en el Hijo de Dios para tener todo lo que Dios ya nos ha dado. Toda la herencia es nuestra. ¿Sí? Sin embargo, tiene que ser apropiada a través de hombres y mujeres que saben y entienden y se desarrollan correctamente conforme a lo que es la fe y lo que venimos enseñando. Muy bien, amados hermanos, gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a agradecer al Señor por esta palabra que Él nos ha dado. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos das en este día. Te pido, Padre eterno, que amplíes nuestra mente, nuestro criterio, Señor, y podamos asimilar lo que tú nos dices para ponerlo por obra. Que esta palabra no sea olvidada, sino que sea retenida en nuestra mente y en nuestros corazones para que dé fruto en el momento oportuno. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu presencia para con nosotros. Amén. Dios le bendiga.